Oramos entonces con el hermano Ernesto. Amantísimo Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta preciosa noche, agradeciéndote, mi Dios, que nos permite volvernos a ver como una familia. Gracias te damos porque yo sé que si hay lucha, Señor, pero tú has puesto el hacer como el querer por tu buena voluntad. Permite que este día, Señor, use a nuestro hermano Jonathan para que tu palabra, Señor, pues sea guardada en nuestra mente, en nuestro corazón y posteriormente ponerla por obra. Yo sé que nos cuesta, Señor, tenemos bastante desobediencia, pero por eso estamos aquí, Señor, porque te necesitamos. Bendice esta clase y bendice a todos aquellos, Señor, que van a escuchar esta clase a través del Zoom, a través de la radio. Permite que si hay alguien, Señor, ahí desanimado, entristecido o angustiado por las circunstancias adversas de la vida, que tú le puedas consolar con la exposición de tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, amén. Que el Señor les bendiga, les guarde y cumpla su propósito en cada uno de ustedes. Me gozo de verles nuevamente, de poder reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Es una gran bendición, es un gran privilegio. Queremos saludar a los hermanos que están conectados a través de Zoom y también saludar a aquellos que nos escuchan a través de la radio, que también están escuchando martes tras martes este estudio bíblico. Y yo doy gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo en medio de su pueblo. Bien, así como nuestro hermano Ernesto oraba y le pedía al Señor que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, que la palabra no nos entre por un oído y nos salga por otro, sino que podamos poner en práctica, aplicar esta palabra a nuestras vidas. Usted le prescribe un medicamento, pero si usted no se lo aplica, tristemente no va a tener el resultado, la sanidad que está esperando. Les invito a abrir sus Biblias. Estamos en 1 Timoteo capítulo 3. Seguimos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y en esta noche, pues veremos en primer lugar los requisitos de los diáconos. La semana pasada estuvimos viendo requisitos de los obispos, de los pastores. Dijimos que aunque se refiere a obispos, se está refiriendo al mismo oficio, que es un ministerio de supervisión. Los pastores están llamados a supervisar la grey del Señor. Y como decíamos la semana pasada, debe ser apto para enseñar, no debe ser dado al vino, debe tener dominio propio, una persona que tenga control de sí mismo, que no se deje mover por sus emociones, sino que tenga control de la grey. También debe ser primero gobernador de su propia casa, de su familia. El principal concepto que menciona también es la fidelidad conyugal, es decir, debe ser marido de una sola mujer. Eso lo vimos la semana pasada. Bien, y los requisitos para los diáconos son similares, es muy parecido, lo mismo que el Espíritu Santo, pues, que es el autor de las Escrituras. El Espíritu Santo enseña acerca de los requisitos para los pastores. Los diáconos por igual deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos. Es decir, deben tener cualidades morales que adornen su conducta. Su testimonio debe ser no una persona, como decíamos la semana pasada, que sea perfecta, porque sabemos que no lo somos, pero que debe tener cualidades de que realmente ha tenido un encuentro con el Señor y ha nacido de nuevo.
Debe haber evidencias en su vida de un nuevo nacimiento. Vamos a leer entonces requisitos del diácono. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, debe ser sometido a un escrutinio primero, sometidos a prueba. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas. Y aquí hay una promesa muy hermosa de que dice que los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Esa es la primera parte. La segunda parte, que es el tema también en el cual quiero hacer mayor énfasis, es cuando habla del gran misterio o el misterio de la piedad. Dice, la idea dominante entre los líderes del Nuevo Testamento era que el ministerio le pertenecía a la comunidad creyente en su totalidad. La ordenación de líderes consistía primariamente en la selección de individuos de madurez, de carácter, que sean puestos a prueba primero para dirigir de modo que toda la iglesia pudiera funcionar efectivamente en adoración y servicio delante del Señor. Los rasgos que deben poseer estos líderes de la iglesia están cuidadosamente bosquejados en estos versículos, y en ellos no se menciona el linaje familiar o algún rito del pasado, como ocurre con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Recuerden que los sacerdotes del Antiguo Testamento debían venir de un linaje para poder ejercer ese sacerdocio. Necesariamente tenía que formar parte de la familia de la tribu de Judá o la familia levítica. Se menciona más de una decena o docena de cualidades significativas que se espera que posea este líder, entre las que se incluye la preparación espiritual, el autocontrol, la buena disposición social, el orden doméstico y un vivir santo. La base para un ministerio permanente es la dedicación sostenible, de manera que si un líder abandona estas normas éticas, no debiera aceptar que se le despojara de la función de liderazgo. Es decir, es, como decimos, sine qua non. Son cualidades imprescindibles para ejercer el ministerio, que las personas tengan estas cualidades necesariamente para poder ser eficaz en el ministerio y que no sea tropiezo en la iglesia. Bien, entonces finaliza con esta maravillosa promesa que dice que los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza, versículo 13, en la fe que es en Cristo Jesús. Los que ejerzan bien este ministerio de servicio ganan mucha confianza. Ahí está hablando de honestidad, de entrega, de servicio, de fidelidad, de compromiso. Tenemos un compromiso y evidentemente el ministerio de diaconado es un ministerio de servicio en la obra de Dios, y eran quienes administraban los fondos, eran quienes administraban. ¿Por qué fueron elegidos? En primer lugar, porque los apóstoles estaban concentrados principalmente en la oración y en la predicación de la palabra. Y por eso dicen, no es bueno que nosotros dejemos esto.
para entonces servir a las mesas. Y entonces seleccionaron a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Tenían que tener esas cualidades necesarias para poder ejercer el diaconado. Yo quiero que alguien busque rapidito Hechos en su capítulo 6. Si Hechos capítulo 6, si alguien lo pudiera leer. En vista del crecimiento de la iglesia, ya esto se estaba convirtiendo en una manera de crítica, de murmuración. Por eso decimos iglesia grande, problemas grandes, iglesia pequeña, problemas pequeños. Inmediatamente ya la iglesia se va expandiendo, comienzan los problemas. Entonces, ¿qué vemos aquí en el capítulo 6 de los Hechos? Si alguien lo puede leer, desde el versículo 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Entonces ellos fueron bien explícitos. Nosotros persistiremos fíjese que menciona primero la oración, en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese era el enfoque. Entonces, por esa razón, por esa gran necesidad que surgió, debido a que habían ciertas murmuraciones, y no es bueno que eso se dé en medio de la iglesia. Aquí la palabra murmuración es cuando tú susurras en el oído de alguien, no en presencia de esa persona. Entonces, esto evidentemente es un pecado, la murmuración es pecado, pero ellos era una manera de queja, de que mira, las viudas están siendo desatendidas, mira lo que está pasando. Pero también fue el medio que el Espíritu Santo utilizó para la selección de estos hombres. Y el versículo 5 lo vemos allí, dice: agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Estas eran cualidades que debían poseer estos hombres. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y por qué era necesario tener sabiduría? Y principalmente para desarrollar ese ministerio de servicio. Porque ellos iban a repartir comida, iban a repartir bienes. Entonces, imagínense, el que está repartiendo, si no tiene sabiduría, es muy probable que se parcialice, le dé a este más que al otro, etcétera. Entonces, para hacer las cosas equitativamente y justamente hay que estar lleno del Espíritu de Dios y tener mucha sabiduría en ese sentido. Si tienen alguna pregunta con relación a algún comentario, con relación a esa parte de cómo estos varones fueron elegidos, entonces se eligieron 7. Ahí estaba Esteban, estaba Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, y dice que los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esto era una manera de presentarlos al Señor para este ministerio de servicio que era tan necesario, porque los apóstoles no podían dejar de la enseñanza espiritual, el pan espiritual, para entonces ponerse a servir a la mesa.
Lamentablemente vemos muchas iglesias que parecen fundaciones, ¿verdad? La iglesia primariamente está llamada a predicar el evangelio. Claro, eso no quiere decir que nosotros no extendamos la mano al necesitado. Ese predicar el evangelio debe ir acompañado de obras. Esas obras no se realizan para ser salvos o para nosotros ganar el favor de Dios. Evidentemente, nunca vamos a comprar el favor de Dios por nuestras obras. Pero debe ser la evidencia de que la iglesia está trabajando con la comunidad y está mostrando el amor de Dios en acción. Pero hay muchos que han dejado de predicar la palabra de Dios para involucrarse en este tipo de cosas. Y ustedes saben que cuando usted dice, ¿quién quiere? Todo el mundo quiere. Si yo digo por acá por la radio, mire, llámeme todo aquel que necesite, y me van a llamar mucha gente, porque todo el mundo necesita. Entonces, hay que tener sabiduría, y era necesario que estos diáconos tuvieran esa sabiduría del Señor para determinar si la necesidad era real. Bueno, aquí, en estos días veía en una de las avenidas una persona que se hacía pasar por cojo y estaba, mire, cojeando, pidiendo dinero. Y en un momento alguien parece que lo grabó cuando él había terminado su jornada, el hombre caminando normal. Se le fue la cojera. O sea, hay mucha gente que usan esas artimañas para pedir, para solicitar ayuda, pero realmente no tienen una necesidad específica o real, más bien. Bien, entonces pasamos a Timoteo y seguimos entonces en el pasaje que hemos seleccionado. Hermano, perdón, tengo una comentario, pregunta. Ok. Estaba viendo aquí que, bueno, como podemos ver muchas veces dentro de las iglesias, principalmente en iglesias grandes, ¿verdad? No digo que tal vez no pueda existir en iglesias pequeñas, pero muchas veces ahí se da en iglesias grandes donde hay gente muy popular, ¿verdad? Entonces, sabemos que la gente popular siempre es como más tomada en cuenta, por decirlo así. Pero estamos viendo aquí que los diáconos, perdón, los apóstoles, no dijeron busquen personas populares o amadas ahí de la iglesia o las que tienen más tiempo, sino que veo yo que ponen requisitos que son requisitos espirituales Correcto. para que pues de esa manera pues la iglesia camine correctamente, porque si nos basamos en cosas populares o porque este tiene 15 años aquí o viene tal vez alguien llegando que está dando fruto o no sé si me explico. Sí, eso es así. Y subrayen esta palabra cuando dice selecciones varones de entre vosotros. De entre vosotros. Evidentemente eran hermanos que conocían la comunidad de fe, conocían a los demás hermanos y conocían sus necesidades. Porque los que ejerzan este tipo de ministerio tienen que involucrarse con la gente, tienen que conocer a las personas. Es triste que un miembro de la iglesia, hermano, no tenga una cama donde dormir. Porque hay muchos que quizás no hablan de su necesidad. Yo recuerdo, y lo digo con mucho dolor en mi corazón, en la iglesia donde pertenecía antes de estar en el ministerio pastoral, había una hermana
que esta hermana nunca hablaba de sus necesidades. Nunca le contaba a nadie. Y como los hermanos no la visitaban, no sabían realmente la condición que vivía esta hermana. Y en una ocasión alguien, uno de los diáconos, decidió visitarla. Y cuando fue, vio que la hermana dormía en el suelo, en un cartón en el suelo. Y dijo, hermana, ¿y usted está durmiendo ahí? Sí, ahí es que yo duermo. ¿Y usted no tiene una cama? No, no tengo cama. O sea, una necesidad así tan fundamental en la iglesia. O sea, nosotros debemos estar pendientes de, porque hay gente que quizás nunca van a hablar su problema, nunca van a contar por temor, por vergüenza. No le van a decir, mira, necesito esto, pero para eso realmente es el ministerio de servicio. Nosotros vigilar si hay algún hermano que tiene una necesidad como esa, no debe ser pasada por alto. Debemos tomarla muy en cuenta. Amén. Entonces, ellos fueron seleccionados dentro de la multitud, dentro de la iglesia local, seleccionados estos diáconos para que trabajaran en este ministerio de servicio. Bien, entonces pasamos al segundo punto. Si ustedes tienen alguna interrogante, yo quiero dar la bienvenida a un amado hermano y pastor que nos acompaña desde Puerto Rico y que está ahí, que es el pastor Freddy Toledo. Él es un compañero de milicia, a veces compartimos juntos aquí en la radio. Pastor, Dios te bendiga. Si puedes saludar a los hermanos. Amén, Dios le bendiga y Dios bendiga a los hermanos de la urbe en New York. Dios le bendiga mucho. Amén. Qué gozo tenerte ahí escuchando el estudio bíblico. Bien, entonces pasamos sobre el gran misterio o el misterio de la piedad, los versículos 14 al 16, si alguien lo puede leer. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Pues uno de los misterios que sin lugar a dudas es uno de los misterios más grandes que vemos en toda la Escritura, de las doctrinas impresionantes, misteriosas que encontramos en la Biblia, es la doctrina de la encarnación de Cristo. Fue necesario que Cristo, que Dios se humanara, Dios con nosotros, se humanó, se hizo hombre, vino en condición humana, se humilló a sí mismo, haciéndose como nosotros, sujetos a debilidades, sujetos a un cuerpo. Cristo en los días de su carne no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Es decir, ahí está parte de esa humillación. Y él vino a sufrir las vicisitudes, las limitaciones de su cuerpo, para luego entonces morir y resucitar en un cuerpo glorificado. Y dice Pablo, primicia de los que durmieron es hecho. Y ahí está el meollo de nuestra fe, de que Cristo resucitó y nosotros también resucitaremos. Y eso es lo que le da fuerza, vigor a lo que nosotros predicamos, la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra esperanza
y vana es nuestra fe. Entonces Pablo exhorta a Timoteo y le dice, con estas instrucciones debes conducirte de esta manera en la casa de Dios. ¿La casa de Dios qué es? La casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. Óigame cómo el Señor considera las consideraciones de Dios acerca de su iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la casa de Dios. Es donde Dios mora. Y claro, cuando hablamos de la iglesia, no nos estamos refiriendo al edificio, a las cuatro paredes. Nos estamos refiriendo al pueblo del Señor que se reúne allí. Entonces, la iglesia es columna del Dios viviente y es baluarte de la verdad. Ahora dice Pablo, no hay discusión de que este es un misterio que es grande, es un misterio de piedad, la manifestación de Dios. En primer lugar, Dios fue manifestado en carne. Y aquí quiero que me busquen una cita, porque una de las señales de las doctrinas erróneas y doctrinas de demonios es que no reconocen que Jesucristo vino en carne. Y por eso el apóstol Juan habla sobre eso. Dice que son doctrinas de demonios, aquellos que no reconocen específicamente acerca de la encarnación, de que Dios se humanó, se hizo hombre. Muchos teólogos se han preguntado si Dios pudo haber utilizado otro medio que no fuese su hijo, enviar a su hijo. Pero era necesario que un santo, que un inocente, que uno sin mancha viniera en lugar de pecadores. Porque en la antigüedad se ofrecían sacrificios, se ofrecían holocaustos, pero estos sacrificios, en primer lugar, eran temporales. En segundo lugar, no quitaban el pecado, simplemente lo cubrían. Por eso Juan, cuando ve al Mesías, a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Cristo vino a quitar el pecado. Él llevó sobre sí la culpabilidad nuestra. Él se humanó y cargó sobre sus hombros el pecado nuestro, la ira de Dios fue sobre él y entonces por su llaga nosotros fuimos curados. Juan 3:17. Si alguien puede buscarme esa cita, por favor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Primera de Juan 3:17, ¿verdad? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ok, esa cita es interesante subrayarla, pero dentro de la cita que estoy buscando en este momento es la que cuando dice, es la cita que dice que aquel que está en Dios, es decir, la doctrina de engaño de aquellos tiempos dice que no reconocen que Cristo vino en carne. Bueno, me parece que está en 1 de Juan 2:18, dice,
hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis, que el anticristo viene. Así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y ahí sigue diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Entonces dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, versículo 22. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y es interesante notar esto, hermanos, porque vemos en muchos contextos algunas sectas, religiones, que niegan abiertamente que Jesucristo vino en carne. Y quien esto hace, pues, es el anticristo, evidentemente. Está guiado por la doctrina del anticristo. Nosotros estamos conscientes de que Jesucristo es nuestro Salvador, de que se hizo hombre, se humanó, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios lo exaltó y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la esperanza, la confianza que tenemos en Él, hermanos. Por eso predicamos este evangelio y predicamos a Cristo, como lo hacía Tengo, Esteban. No tengo predica. la cita, hermano, acá. Tienes la cita, ok. Es primera de Juan 4, del 1 al 2. Dice, amados, Ujú. no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ujú. Esa es, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y eso es lo que nosotros enseñamos y predicamos acerca de la encarnación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay ustedes saben acerca de los llamados testigos de Jehová, por ejemplo, que ellos enseñan abiertamente de que Jesucristo es un ángel, de que es el ángel de Jehová y que no es Dios, como lo presenta la Escritura. Entonces, esta es una doctrina elemental. Recuerden que cuando Pablo le escribe a Timoteo, la iglesia está siendo amenazada por doctrinas que tenían la intención de corromper a muchos hermanos y extraviarlos de la fe. Entonces, por eso Pablo tiene que hablar acerca de este misterio, establecer estas pautas, diciendo, es indiscutible y grande este misterio, el misterio de la piedad. En primer lugar, Dios fue manifestado en carne. Dios se humanó. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Por eso la palabra Emmanuel lo encierra todo. Dios con nosotros. Y aquí hay un dato importante. Ustedes saben que el tabernáculo que el Señor manda a Moisés a erigir estaba en medio de las 12 tribus. Y el tabernáculo no fue hecho por invención del hombre. Dios le estableció a Moisés las medidas, los colores, el diseño, todo. Y le dice claramente, cuídate de hacer todo esto conforme al modelo que se te ha presentado en el monte. O sea, no había lugar ahí para la invención
No había lugar ahí de que para, no, que me surgió esta idea, déjame quitar esta cortina, déjame ponerla de este color. No, todo debía ser hecho como Dios lo había dicho. ¿Por qué? Porque era Dios que iba a morar en medio de su pueblo. Entonces Cristo es ese maná que descendió del cielo, es ese tabernáculo. Dios con nosotros, Dios se hizo hombre, se humanó, se encarnó. En segundo lugar, dice que fue justificado en el Espíritu. Y aquí claramente nos está hablando acerca de su resurrección. Nosotros debemos estar conscientes de esto, de que Cristo resucitó. Él murió culpado como un criminal delante de los hombres, pero fue justificado en espíritu en el día de su resurrección. Aún aquellos que estaban allí, los soldados que estaban allí, dijeron, wow, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Tuvieron que reconocer. Entonces, él fue levantado. Filipenses capítulo 2, si alguien lo puede buscar, Filipenses capítulo 2. ¿Qué nos dice allí? Versículo 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces Cristo se humilló y fue exaltado hasta lo sumo. Por eso dice ahí que fue justificado en el Espíritu. Él resucitó, no se quedó allí en la tumba. Mire que Cristo resucitó a muchos, pero volvieron a morir. Porque Lázaro fue resucitado, pero Lázaro volvió a morir. Pero Cristo resucitó y está vivo. Y está vivo en un cuerpo glorificado. Y no solamente eso, Él ha prometido regresar. Por eso aquellos varones cuando le dijeron, ese mismo Jesús que ustedes ven, de la misma manera que ustedes le ven ir, así también Él regresará. Su venida visible. Todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron. Apocalipsis 1:7. De manera que nosotros estamos en espera de esa maravillosa promesa de su segunda venida, su segundo retorno. Por eso dice que Él fue justificado en espíritu. ¿Qué más dice? Dice que Él fue visto de los ángeles. Los ángeles, hermanos, los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de los santos. Y a los ángeles no se les ha dado
el privilegio que a ti y a mí se nos ha dado. ¿Cuál es ese privilegio? ¿Quién me dice? El privilegio que tenemos nosotros que los ángeles no tienen. ¿Qué privilegio tenemos nosotros que los ángeles no tienen? Pienso que pues Dios mismo muere por nosotros, no murió por los ángeles, No murió por ángeles. ¿verdad? Y pues que la Biblia dice que nos amó, no dice que amó a los ángeles. Bueno, no sé si se los amará, pero, Y él ama a todas sus criaturas. ¿verdad? Pero, bueno, pero escrito, digo yo, así que nos diga directamente que amé, ¿verdad? Y eso, que haya muerto y resucitado, y eso nos beneficia. Ok, excelente. Yo quiero que alguien busque Primera de Pedro 1:12. Primera de Pedro 1:12. Si lo pueden leer, por favor. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire, el Evangelio se nos ha dado a nosotros. Y la gran encomienda que tenemos nosotros es de predicar el Evangelio. Los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de los santos. Pero no fue a los ángeles que se le ha encomendado el privilegio de predicar el Evangelio, es a la iglesia. Por eso dice aquí el texto que son cosas que anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1:12. Estas cosas que han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, estas son cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Y como decía nuestro hermano Ernesto, el Señor no murió por un ángel, sino por aquellos que estaban esclavizados en el pecado, separados de Dios. Por eso dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la confianza que tenemos en Él, la esperanza de gloria que tenemos en Él, hermanos. El solo hecho de Él mostrar su compasión hacia nosotros es un gran privilegio. El solo hecho de Él darnos esta responsabilidad de predicar su evangelio es un gran privilegio. Pero Cristo, cuando se levantó, cuando resucitó de entre los muertos, fue visto delante de los ángeles en celebración de esa victoria. Porque recuerde que Él venció la muerte, triunfó sobre ella. Dice que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Tú y yo tenemos esa gran esperanza. Por eso aquellos que mueren en el Señor pasan, como dice Pablo, a la presencia de Dios. No morirán eternamente. Pasan a la presencia del Señor, a un lugar de descanso, esperando ese momento, el momento de la resurrección. Cuando suene la trompeta, dice Tesalonicenses, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, la primera resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar con el Señor por toda en eternidad. Y sabemos que hay mucha
controversia doctrinal en cuanto a este punto, pero lo importante y el punto focal es que Cristo regresará. Quizás muchos teólogos no se ponen de acuerdo al decir, ¿y cómo va a ser? Si va a venir en una nube o en dos nubes o cómo será. Lo importante es que regrese. En eso debemos enfocarnos, en que Él volverá, porque Él lo prometió. Bien, entonces fue visto por los ángeles y en cuarto lugar fue predicado a los gentiles. ¿Y a través de quiénes fue predicado? Porque el evangelio, la palabra de Dios no está presa, no fue dada exclusivamente al pueblo hebreo, no fue dada solamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue simplemente un instrumento que Dios, fue el pueblo que Dios eligió para que todas las demás naciones fueran alcanzadas para la gloria de Dios. Entonces, era necesario que aún los gentiles recibieran la palabra. Recuerden lo que sucedió con Pedro, su hipocresía, que dice que Pablo tuvo que enfrentarlo cara a cara por la hipocresía, porque él delante de los judíos era una cosa y delante de los gentiles era otra. Entonces Pablo se auto llama como el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque él sentía un fuerte llamado de predicar a aquellos que no eran judíos. Nosotros fuimos alcanzados por el Señor a misericordia. Pero el plan del Señor no estaba limitado exclusivamente a un pueblo, a una nación, sino que todas las demás naciones fueran alcanzadas por el evangelio. Yo quiero que en este punto ustedes participen. Vamos a abrir un espacio para que ustedes también puedan hacer sus comentarios y si tienen algunas preguntas también la pueden hacer. Era necesario que el evangelio fuese predicado a los gentiles. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Que el plan de Dios para salvación no estaba limitado a un pueblo específico, sino que todas las demás naciones debían ser alcanzadas por ese glorioso evangelio. Amén. Pastor Toledo, si tiene alguna intervención. Bien, en lo que respecta a la responsabilidad de la predicación del evangelio, inicialmente el pueblo hebreo tenía la responsabilidad de hacerlo. Sin embargo, algunos entienden que ya sea por orgullo, otros entienden que sea por desconocimiento, no se lanzaron en la enseñanza de la predicación, inicialmente con lo que tenía que ver con la ley de Moisés. Cuando llega entonces la oportunidad de que fuese otra vez llevada la palabra de Dios a través del mundo, fue precisamente con el tema de la iglesia, cuando la iglesia nace y el Espíritu Santo desciende sobre ella el día llamado el día de Pentecostés. Posterior a esto, también hubo el mismo problema de que no se lanzaron a hacerlo. Y ahí vino entonces la necesidad de que Dios levantara una terrible persecución. Okay. Y uno de los diáconos de lo que se habló en el principio, que fue elegido allí en la iglesia de Jerusalén, fuese muerto. Y fue allí donde empezó la nueva vez el anuncio del evangelio, por lo que encierra. Interesante que en el capítulo 8 del libro de los Hechos se da un detalle de importancia. Dice que la iglesia fue esparcida, salvo los apóstoles. Y en Hechos 8:1 da un detalle diciendo que la iglesia se lanza a predicar el evangelio exactamente en los mismos lugares donde Cristo lo mandó en el principio, en toda Judea, en Samaria y posteriormente, cosa que se da bajo el ministerio de Pablo hasta lo último de la tierra. Ciertamente el evangelio no es una responsabilidad de los ángeles para predicarlos,
porque el instrumento que Dios utiliza para que este evangelio sea predicado en su iglesia Amén. somos nosotros. Amén. Columna, por eso dice el texto que se ha estado leyendo, la iglesia es columna y Ujú. baluarte de la verdad. Y esa verdad es el evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense el orden que establece. Este es un orden lógico. Este es un orden lógico que establece aquí. Primero, Dios fue encarnado. Dios fue manifestado en carne. Segundo, fue justificado en el Espíritu. Ahí habla de la resurrección. Era necesario que Cristo viniera, padeciera en carne como tú y como yo, de carne y de hueso, sufriera los dolores, pero sin pecado, sin pecado. Y en tercer lugar, visto de los ángeles, un espectáculo. Dice que él exhibió públicamente el acta de los decretos que estaban contra nosotros, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, sobre el madero, en la cruz, y quitando el acta de los decretos que estaban en contra nuestra, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces esto fue un espectáculo visto por los ángeles. Y en tercer lugar, fue predicado a los gentiles, y a nosotros se nos ha dado esa gran responsabilidad de predicar este evangelio. Jesucristo dice, id y haced discípulos a las naciones. No es una opción, es un mandato, está en imperativo. Id y haced discípulos a las naciones. Eso no quiere decir que necesariamente todo creyente tiene que viajar por el mundo, sino primero en Jerusalén, su entorno, su hábitat, su sector, su lugar de trabajo, su barrio, su entorno. Ese es su Jerusalén. Primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y aún hasta lo último de la tierra. Entonces, sin predicación no hay fe. El siguiente término dice creído en el mundo. Pero Pablo dice, ¿cómo creerán? Alguien me busque este texto. ¿Quién me lo puede buscar? Que dice, ¿cómo creerán en el cual no han oído? Romanos 10, 14, si lo pueden buscar para leerlo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo una Di- persona va a invocar a Dios si realmente no lo conoce? Sí, hermano Carlos. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Ahí está. Ahí está. Entonces, fíjate que hay una asociación entre la fe y la predicación. La fe viene fruto de la predicación, del exponerse a la palabra. Dice que la fe es un don de Dios, pero dice, ¿cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Y la respuesta, estas son preguntas didácticas. La respuesta a estas preguntas es no, es imposible que una persona crea sin haber oído el evangelio. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces es necesario que el evangelio sea predicado primero y luego creído en el mundo. Entonces, por eso es la importancia de predicar. ¿A quiénes? A todos, sin distinción. ¿Quiénes han de creer?
el Señor es quien salva y el Señor es quien lo sabe. O sea, ese resultado nosotros se lo dejamos al Señor. No estamos llamados a contabilizar eso y a meternos en ese terreno. Nuestra responsabilidad es predicar. De hecho, hay personas que usted le predica hoy y hermano, y no se convierten, pero quedó sembrada esa semilla. Esa semilla quedó ahí, quizás al año, a los 2 años. Se te acercan y te dicen, oye, ¿tú recuerdas aquella palabra que tú me diste? Esa palabra todavía yo la recuerdo y me ha trabajado y yo quiero entregar mi corazón al Señor. O muchas veces tú le predicas a alguien y te vas de ese lugar y después te enteras o no te enteras porque hay testimonios que Dios mismo no permite que lleguen a tus oídos para que siempre le demos la gloria a Él. Nuestra responsabilidad es predicar, creído en el mundo y finalmente recibido arriba en gloria. Gloria al Señor por siempre. A Él, solo a Él sea toda la gloria. Cristo fue recibido arriba en gloria. En esto consiste el Evangelio. En esto consiste el Evangelio. Primero, en que Dios se humanó, se hizo hombre. Segundo, que resucitó, que fue justificado en el Espíritu, que fue hecho espectáculo ante los ángeles, que ha sido predicado a los gentiles, que ha sido creído en el mundo y que ha sido recibido en gloria. El Evangelio consiste en eso. Todo lo demás, como decimos aquí, es monte y culebra. Todo lo demás es monte y culebra. El Evangelio debe estar centrado en Jesucristo. Cualquier otra cosa que se le enseñe, se le predique, que no esté bañado de Cristo, no es Evangelio. Es algo, es una copia, es algo falso. Es algo que está totalmente divorciado de la verdad. Bien, entonces vamos a finalizar ahí. Para la próxima semana vamos a completar el capítulo 4, Dios mediante. Ya estamos finalizando esta serie. Hablando acerca de la apostasía. Y ahí es donde hay mucha tela por donde cortar, porque yo sé que ustedes ya van a estar bien preparados para participar para la próxima, si Dios así lo permite. Bien, vamos a orar. Yo quiero invitarle a estar de pies y vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Dios y Padre, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias Padre por este estudio que hemos compartido con estos hermanos. Gracias Señor por aquellos que nos escuchan a través de la radio y aquellos Señor que están conectados vía Zoom también, recibiendo estas enseñanzas de tu bendita palabra. Gracias Señor por la iluminación de tu buen espíritu a nuestro intelecto, a nuestra mente. Gracias, Señor, por mostrarnos tu palabra cada vez más, no solamente para tener un conocimiento acerca de tu palabra, sino para que ese conocimiento podamos aplicar a nuestras vidas, aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y crecer y dar frutos para ti. Padre, síguenos fortaleciendo, sigue ayudando a tu iglesia. Te pedimos, Señor, específicamente por esta iglesia, la Iglesia Bíblica Emmanuel. Oh, Señor, que tu benevolencia, tu compasión, tu misericordia sea con cada uno de los hermanos, de los que están presentes, de aquellos que no pudieron asistir. Tú conoces la causa, el motivo. Que seas tú, Señor, obrando en medio de tu iglesia, Padre, y trayendo un despertar por tu palabra
por tu presencia, por tu espíritu. Señor, te pedimos por aquellos que están enfermos en medio nuestro. Mira a Carmen Chalén, que ha estado, Señor, con esta alergia en su piel. Pasa tu mano sanadora sobre ella. Te pedimos también por Isaac, que ha estado también enfermito. Señor, pasa tu mano de salud sobre su estómago. Oh Dios de misericordia, y sigue obrando para el bien de cada familia en medio de tu pueblo. En el dulce nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén y amén. Qué bueno. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén, amén. Un abrazo a la distancia. Envíenos un poquito de ese frío de allá para acá. Bendito Dios. Qué bueno. Que el Señor les bendiga, les guarde y que, Dios les bendiga, hermano. Gracias por la clase. amén, Hemos salido favorecidos. Gracias también por la participación del pastor Freddy Toledo. amén. Gracias, hermano, por esa explicación que nos dio. Y tenemos ahí también al Ahí es. siervo Liberto, Liberto. ¿Desde a dónde? De Santo Domingo también. Santo Domingo. ¡Wow! Sí, Hermano, siervo Liberto, Dios me le bendiga. Un abrazo a la distancia de la Iglesia Amén, Bíblica hermano. Manuel. Amén. Muchas gracias. Gusto en conocerlo. Bendiciones. Estemos Mutuamente, siempre gracias. ahí. Estamos siempre ahí, hermano. Dios le amén. bendiga. Buenas noches. Ahí está también el hermano Blanco, hermano Blanco, Oh, Blanco, ¿dónde está Blanco? Blanco Paz. Oh, Blanco, sí. Dice Oh, bendición. tenemos Blanco Paz allá en la computer también. Y Sí, ahí está Ruth sin rostro ahí. Y hermano, tenemos a Chani. a Chani, mi esposa. Chani se quedó paralizada ahí, ¿verdad? Saludos, hermana Chani. Dios le bendiga. Buenas noches. Amén, amén, Ernesto, Dios te guarde. Igual, hermano, igual. Dios te bendiga. Amén. Había una Ok. hermana también de Venezuela, creo que estaba ahí, pero ya salió. El hermano de hasta en Venezuela, está en Venezuela. Sí, está en Venezuela. Ah, bueno, un abrazo a la distancia de la Iglesia Bíblica Emanuel, Nueva Amén. York. Le mandamos un poco de hielo, hermana, hasta Venezuela. Dios les bendiga. Ustedes están disfrutando de ese calorcito y nosotros aquí esperando un bajo cero. Ay, 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 ay. Un bajo cero. Bueno, hermano, Bueno, buenas noches. Dios Dios les bendiga. No sé, amén. hermana Elizabeth, si quiere saludar. Saludo, hermanos, a Santo Domingo por allá. Dios te Me bendiga. saluda a mi familia también por allá. Amén, amén. Que el Señor sea con ustedes. Bueno, pues una bendición. Gracias por compartir. Que el Señor le bendiga. Y mañana nos levantamos temprano a las 6 con el gallo. Y ustedes a las 5. Nos levantamos con el gallo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima.